papado, y de eso voy a estar hablando este fin de semana en San Cristóbal de las Casas, mientras el papado ya tiene el mundo en la bolsa y está listo para la ley dominical, ¿cuántos hay dentro del que se llama el pueblo de Dios? Y nos gloriamos en llamarnos el pueblo de Dios. Y dicen, no hablen de esos temas, porque eso es adelantar la persecución. Nos van a sacar las guillotinas, nos van a sacar los instrumentos de tortura, nos van a cancelar. No, calladito te ves más bonito. No toques esos temas. Esos temas ya se convirtieron en un tabú para la iglesia. La ordenación de la mujer. No toques de eso. Homosexualidad en la iglesia adventista. No toques eso. Iglesias adventistas del séptimo día homosexuales. No hables de eso. En los tiempos de crisis religiosa, aquellos que son neutrales, si hay un pecado que Dios aborrece, es de que aquellos que conocen la verdad se queden callados. ¿Y saben por qué muchos se queden callados al final del día? Porque están dejando saber una cosa que es muy obvia. Están más preocupados de salvar su propio pellejo que buscar la gloria de Dios, como en los días de Elías. Están más preocupados que no los echen al foso de los leones. Están más preocupados que no los echen al horno de fuego. Están más preocupados que no les quiten el trabajo. Están más preocupados que no les quiten el cheque o la credencial. Están más preocupados que no les quiten el cargo de la iglesia, ¿verdad? Porque al final de haber sido primer anciano, ahora lo ponen nomás de diácono. Están más preocupados por su propia reputación que por la gloria de Dios. Y esos son los que Dios va a usar. Los que no tienen temor de Dios, sino más bien temor del enemigo. ¿Dónde están aquellos que cuando los mismos fundamentos de la iglesia son sacudidos y desafiados por muchos, no es el momento de mantenernos neutrales, sino más bien de definirnos? Oh sí, amigos y hermanos, hay asuntos que están pasando en la iglesia desde hace mucho tiempo, pero nadie quiere hablar de ellos. Y nadie quiere hablar de ellos porque precisamente el hablar de ellos tiene un costo. Por eso mencioné que el tema del día de hoy no iba a ser un tema sencillo, iba a ser un tema controversial. Y lo es. Porque aquí la pregunta es ser o no ser. Ese es el dilema. Si eres, hay una consecuencia, la vas a pagar. Si no eres, también hay una consecuencia. Te convertiste en enemigo de Dios. Porque si hay un pecado que Dios aborrece, es ser neutral e indiferente cuando Dios te necesita. Pero si decides ser y estar del lado de lo correcto, del lado de Dios, esa clase de hombres y mujeres que Dios busca, que sean tan leales a Dios como la brújula lo es al polo. Te sabes la cita, ¿verdad? Aunque los cielos se muevan y la tierra se sacuda, hombres que le llamen al pecado por su nombre. Oh, hermano, no se trata de popularidad, se trata de que cuando tú te definiste, te cortan la cabeza como a Juan el Bautista. Te van a cerrar las puertas en todos los púlpitos, te van a llamar disidente, te van a cancelar, literalmente, y si pudieran, hasta la vida te quitarían. ¿No me lo crees? ¿No escuchaste el caso de este pastor? El pastor Conrad Vine. Apenas reciente, hubo una reunión de una convocación y el pastor se pone a predicar la verdad. ¿Y sabes qué es lo que predicó? Que cuando vino la pandemia, y que cuando la iglesia necesitó el apoyo de sus líderes, dándoles cartas para que por conciencia personal no se pusieran el pinchazo,
no les quisieron dar cartas. ¿Y sabes por qué no les quisieron dar cartas? Porque la iglesia se puso a favor de ponerse el pinchazo. Y no les dieron cartas. Mejor venían con fuerte pregón para que nosotros les diéramos cartas de excepción. ¿Saben cuántas cartas dimos en fuerte pregón? Cantidad por todos lados. Cantidad de cartas. Y les decíamos, oye, ¿por qué no se lo piden a su pastor? No, porque el pastor dice que no, ellos no nos van a dar cartas. Que ese es el voto de la iglesia. Digo, ¿en serio? Pues ustedes son miembros en regla, o sea, ¿por qué no les van a dar las cartas? Pues el pastor Conrad se pone a decir que la iglesia, cuando debería haber brillado más, especialmente con el mensaje de la libertad de conciencia, y haber apoyado a sus miembros, dándoles cartas de excepción para no ponerse el pinchazo, al final del día, la misma iglesia animó a los pastores y a la misma gente a ponerse el pinchazo. Entonces tú dices, ok, está bien, fuerte el sermón. Bueno, ese no es el punto. El punto que él dice es, ahora sabemos la verdad de lo que pasó con la cuestión del pinchazo, que los que se lo pusieron prácticamente los llevaron a la tumba más rápido. Ataques al corazón, miocardios y la lista sigue. Dice, aquellos dentro de la iglesia que eran líderes, eso fue el sermón de él, dice, hoy si fueran honestos deberían renunciar y ser despedidos. Uy, no hubiera hablado. No hubiera hablado. Ahora, no es que dijo algo equivocado, dijo la verdad. Adventist Today dice ahí que los argumentos del doctor, que es doctor en teología, tremendo predicador, dice que él precisamente sacó sus argumentos acerca de el derecho de cada individuo para tomar la decisión en aquel entonces, en la pandemia, de ponerse el pinchazo o no. Ahora, ¿cuál es el punto? Lo resumo porque ya el tiempo prácticamente se me terminó. El punto es que al final del día, y esa fue la posición de fuerte pregón, si tú te quieres poner el pinchazo, es tu decisión. Si tú no te lo quieres poner, es tu decisión. No es la decisión de un ministerio ni de una iglesia, es tu decisión. Porque al final del día lo van a poner en tu cuerpo. Y según la Biblia, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si te lo vas a poner, infórmate por lo menos. Riesgos y consecuencias. Infórmate tú, no lo que dice aquel pastor o el otro pastor. Tú investiga según lo que dice palabra de Jehová. ¿O no es lo que leímos al principio? Que todo lo que nosotros decimos y hacemos está basado en la palabra de Jehová. Un escrito está. No es lo que dice una iglesia, no es lo que dice una persona o un grupo de personas, sino lo que dice, escrito está de la palabra del Señor. Pues bueno, el pastor se pone a decir, la iglesia, cuando debería haber sido apoyo en aquel entonces para aquellos que en libertad de conciencia no se querían poner el pinchazo, los abandonó. Por lo tanto, deberían renunciar. Resultado fue, lo cancelaron. Sí, así como escuchas, lo cancelaron. De hecho, el pastor Bohr, que muchos aprecian, es que hay que hablar lo que hay que hablar, ni modo. Que muchos lo aprecian porque predica la verdad y de la verdad presente y la verdad presente y la verdad presente. Bueno, es que la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Tenía un evento, un simposio, donde había invitado desde el año pasado al doctor Conrad para ser uno de los oradores. Después de ese sermón, lo canceló. Literalmente, lo canceló. Le quitó la invitación. Y de hecho, el pastor Bohr hizo un video
explicando por qué razón lo cancelaron. Imagínate, los de la verdad presente cancelando a otros predicadores que están diciendo la verdad. Ah, es que dijo algo el pastor Conrad, que pisó muchos callos en los pies de muchos. Y mira la respuesta de Bohr. Está en inglés, ahorita te la traduzco. Hello, dear friends. Pastor Stephen Bohr here, president of Secrets Unsealed and Some TV. I have a special notice that I want to share with you. We invited Dr. Conrad Vine to speak at our annual summit over a year ago. At the time, we knew his views concerning the vaccine and how the church managed the pandemic. This did not keep us from inviting him at that time. Contrary to the rumor mill of social media, the reason we rescinded his invitation to speak at our summit had nothing to do with his views on the vaccine or how the church dealt with the pandemic. Dice que cuando ellos habían invitado al Dr. Conrad a su evento, ellos como ministerio de apoyo a la Iglesia Adventista, ellos estaban conscientes de cuál era la posición del Dr. Conrad acerca de las vacunas, el pinchazo, y que la razón que lo cancelaron, o sea, el ministerio de él, o sea, le quitó la invitación, no tuvo nada que ver con el asunto del pinchazo, porque ellos ya conocían cuál era la posición del doctor Conrad acerca de el pinchazo. O sea que no lo cancelaron por eso, sino fue por otra razón. Entonces la pregunta es, si no fue porque predicó acerca de que la iglesia pues no apoyó a su membresía dándoles cartas y por conciencia y libertad de conciencia, entonces ¿por qué lo cancelaron? Escuchen la razón por la cual el ministerio de Bohr, del pastor Bohr, decidió cancelar al pastor Conrad de esta invitación. Escuchemos. The reason lies elsewhere. Recently, at a lay organized camp meeting in Maine, he made some suggestions that would affect the organizational structure of the Seventh-day Adventist Church in North America. He recognized that his suggestion was, and I quote, contentious. He suggested that perhaps the time will come when the laity will have to gather to establish a lay conference that they might incorporate, members would return their tithe there, and establish a committee to allocate the tithe to conferences that are faithful to Scripture, and in that way, the conferences, and I quote, that go woke will go broke. Very simple. O sea, lo que él está diciendo es de que el problema no es lo que él había dicho del pinchazo o de la posición de la iglesia durante la pandemia. No. Fue la declaración que el doctor Conrad, el pastor Conrad hizo, que había conferencias, y las hay, que abiertamente están contra estatutos, leyes y principios de la palabra de Dios. Votos mundiales de la iglesia adventista, hasta iglesias homosexuales, y que el pastor Conrad dijo, ¿por qué razón? Dice, llegaría un momento en que de repente todos los hermanos que están en contra de esas apostasías que se están haciendo dentro de la iglesia, y que muchos de esos empleados están siendo pagados con diezmos sagrados de Dios, dice, puede llegar el momento en que se haga como una conferencia aparte, guiada y fundada por laicos, donde reciban el diezmo de los hermanos y lo pongan en las conferencias que son fieles a la palabra de Dios y no aquellos que están siendo infieles. El asunto tiene que ver con el diezmo. El asunto tiene que ver que el doctor Conrad se atrevió a tocar lo intocable en la iglesia adventista. Por si tú no sabías, uno de los tabúes más grandes en la iglesia adventista es el diezmo.
El que toca el diezmo es como que tocó la niña de sus ojos. De hecho, hay una organización que se llama ASI. Tienen un libro morado así, gruesote. Y es el grupo de asociación de ministerios de sostén propio que la iglesia aprueba que son fieles a la iglesia. Fíjate, no tanto a la palabra de Dios, fieles y de apoyo a la iglesia, incluyendo el del mismo, incluyendo el del mismo. Pero como Conrad toca el asunto del diezmo y sugiere, ni siquiera lo da por hecho, simplemente sugiere, dice, si el liderazgo no hace cambios con esta gente apóstata que está en la iglesia, dice, va a llegar un momento que la misma gente que ya ni les quiere mandar el diezmo, ellos mismos pueden abrir como un tipo de conferencia alterna y de ahí pagarle a los pastores que son fieles y no a los pastores infieles que están promoviendo pecado dentro de la iglesia. Solo por haber dado esa sugerencia, era una idea. Inmediatamente se deslindó de él. ¿Por qué razón? Porque si lo invita a su campamento, entonces ahora lo asocian con él. Entonces quiere decir, me da la impresión que también Bohr ha de pensar igual que el pastor Conrad. No, mejor lo cancelamos. Y lo cancelaron. Literalmente. Le quitaron la invitación en el volante que lo tenían ya anunciado y todo eso. Le quitaron la foto y invitaron a otra persona. ¿Por qué razón? Porque sugirió que para no apoyar a pastores apóstatas que estaban predicando apostasía en la iglesia adventista, y cierra su argumento, el querido pastor Bohr, diciendo, a pesar que en la iglesia hay apostasía, sigue siendo la iglesia de Dios. Y Dios tendrá que limpiarla a su manera. Entonces, ¿para qué está él? Entonces, ¿para qué levantó su ministerio? Si Dios no va a usar el ministerio de él para limpiar a la iglesia, entonces ¿para qué está su ministerio? Para cubrir el sermón de un sábado. Cualquiera lo puede hacer. A menos que él también se atreva a hablar abiertamente la verdad. Y él mismo ha probado lo que se siente que lo cancelen, porque al mismo lo han cancelado en diferentes lugares. Pero ese es el punto. Cuando tú te quieres mantener neutral, ni en un lado ni en el otro, ¿me entiendes? Es que si me junto con los disidentes van a decir que soy disidente, y como Conrad ya lo están poniendo como disidente, ahí nos vemos. Entonces, ¿de qué lado estás? No, es que tocó la estructura y el diezmo. Tú estás defendiendo más el diezmo. ¿Y qué de lo que dice que hay pastores hasta homosexuales que están siendo pagados con el diezmo? Pastores apóstatas que están siendo pagados, para que la gente ya ni está confiando en sus líderes. Eso ni lo toca. Ni lo toca. ¿Por qué razón? Para dar como la impresión que está a favor de apoyar a la iglesia organizada. ¿Para qué? Para que así le ponga una palomita, sí es ministerio de apoyo. Tú dirás, pastor, estás sacando una conclusión personal. No, ¿y qué te parece lo de batallas de fe? ¿Te acuerdas de batallas de fe? Que iba a venir a República Dominicana. ¿Te recuerdas? Venía a República Dominicana. ¿Y sabes quién era un invitado a batallas de fe en República Dominicana? El pastor Bohr. Él era uno de los oradores. Pero como venía David Gates, que era un disidente, que dijo, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Ahí nos vemos. Se zafó. No lo vayan a mezclar con los disidentes. El que con lobos anda, aullarse, de por sí ya dicen que es un disidente. O sea, la pregunta es, ¿dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? Mejor Walter Bate vino. Mejor Walter Bate vino. Y se definió. Y se definió. De hecho, uno de los que vino, que era Oliver Coronado, después desapareció también.
Un hermano me llamó en la semana y me dice, ¿qué has sabido de Oliver Coronado? No, pues, sabrá su abuelita, no sé. Lo único que yo sé es que cuando vino Batallas de Fe, y eso está grabado, está en video, y le preguntaron a él, oiga, y si la iglesia adventista lo borra, porque predica la verdad presente, ¿qué haría usted? Y lo que contestó Oliver Coronado es decir, no, pues si me tiran a patadas me meto por atrás o por la ventana o por el techo. Dice, adventista nací, adventista me muero. Eso me suena católico. Católico nací, católico me muero. Oye, un segundito, ¿de dónde estás parado? ¿Estás defendiendo la palabra del Señor o estás defendiendo una estructura? O sea, ¿a qué nivel hemos llegado en donde ya la verdad no es importante? ¿A dónde hemos llegado? Es más, tú dirás, no, es que como ahora el pastor Borg se zafó de David Gates porque es un disidente, se zafó de Walter Bate porque es un disidente, se zafó de Gambetta, sí, porque le han hecho preguntas de Gambetta, ¿verdad? Uy, no, sí, somos amigos, pero eres un disidente. No, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. No me vayan a marcar como disidente. Pero ¿sabes cuántos lugares en el internet lo ponen como disidente? Un montón. Pastor Stephen Borg, ¿pertenece a la iglesia adventista o no? Porque dice que es adventista, pero habla como disidente. O sea, o somos o no somos. O somos o no somos. No, porque si está muy disidente le quitan las credenciales, pero si ya se jubiló, no le hace. Te pueden quitar las credenciales todavía. Y te ponen en la lista negra. Es más, ¿tú sabías que Ganun Diop, el de libertad religiosa y ecumenismo, que es el nuevo líder del ecumenismo de la iglesia adventista y que está así como uña y mugre con el papado? ¿Sabes qué dijo de aquellos que andan predicando en contra de la iglesia y en contra de lo del pinchazo y todo eso? Escúchalo tú mismo. Now the fruit of the Holy Spirit exclude violence against others. If we go after people's faith, it is irresponsible. Why? Because we put, in fact, Seventh-day Adventist lives in danger. And that would be reckless. Wow. We have to remember, we are a restorationist movement, not a sectarian, violent breed of believers, closet terrorists, in fact. Ay. Mejor ahí le dejo. Ese es el representante de libertad religiosa ante el Vaticano y el ecumenismo de la iglesia adventista a nivel mundial. Dice que Dios nos llamó a hacer un movimiento de restauración, no de ataque a otras iglesias. Y que aquellos que atacan a otras iglesias u otras creencias son como terroristas religiosas. Ándale pues. Este suena como el jefe de los jesuitas. Shh, calladito te ves más bonito. No diga eso, pastor. Se va a meter en problemas. Lo van a marcar como disidente. Hace rato. Es que, amigo y hermano, no importa lo que hagas, al final del día, quien te define que eres o no eres es Dios. No es un libro de así. Quien te define al final del día, mira por ejemplo, al ciego que Jesús curó, lo sacaron de la sinagoga, pero Jesús lo fue a buscar. ¿Qué importó lo que dijo la sinagoga? Importó lo que dijo Jesús al final del día. Pueden sacar tu nombre del libro de una iglesia, pero al final si no lo sacan del libro de la vida, alabado sea el nombre del Señor. Porque ¿cuánta gente va a tener su nombre escrito en el libro de una iglesia y se va a perder en el infierno? ¿No me lo quieres creer? Es que somos tardes para escuchar. ¿Tú te recuerdas de la vergüenza de 1888? Sí, la vergüenza. La vergüenza. Para los que conocen lo que pasó en la iglesia adventista, en el mensaje de 1888, Dios levantó a dos jovencitos, Waggoner y Jones, jovencitos, imberbes, no tenían ni barba,
Era igual que Jesús y los apóstoles, eran súper jovencitos y Dios los llamó. Y cuando viene el Congreso de 1888, mira lo que dice Elena de White, Testimonios a los Ministros, página 91. El Señor en su gran misericordia mandó el más precioso mensaje a su pueblo a través de Waggoner y Jones. Presentaba la justificación a través de la fe. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se echa manifiesta a la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Quién levantó estos dos siervos? Dios. ¿Quién lo dice? Elena de White. Ahora, si tú no la aceptas a ella, otra vez, ser o no ser. O estás parado a la ley, al testimonio, o estás parado en lo que dice tu pastor o lo que dice tu iglesia. Pero según el Espíritu de Profecía, quien mandó a estos dos jovencitos fue nada más y nada menos con Dios, y los mandó con un mensaje. ¿Qué mensaje traía? Escucha, el mensaje dado a nosotros, the message given us, el mensaje que Dios nos dio por T. Jones y Waggoner, es el mensaje de Dios a la iglesia de Laodicea. Dios vio a la iglesia, y ya era, todavía Elena de White vivía, pero la vio tan dormida, neutral y apática, que Dios tuvo que levantar a Josué y a Caleb. Levantó a dos para despertar a la iglesia. Levantó a dos intrépidos que le vinieron a decir en la cara a los delegados de toda la conferencia general que era hora de buscar a Dios. De hecho, ella sigue diciendo, Review, noviembre 22, 1892, el fuerte clamor del tercer ángel había comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el perdonador redentor. Y esto fue el inicio de la luz del ángel, cuya gloria iba a llenar toda la tierra. O sea, más adelante ella va a escribir que si ese mensaje hubiera sido recibido, Cristo ya hubiera venido, la lluvia tardía hubiera venido, la ley dominical hubiera venido, todo hubiera venido ya. Dice, ese era el mensaje del cuarto ángel, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y de qué se trataba ese mensaje? Era muy sencillo. Lo que ellos decían era que la iglesia adventista se había hecho muy legalista, muy farisea, todo lo como la ley, como el sábado, ¿verdad? No camines tantos pasos, no hagas esto, no hagas lo otro, todo no. Y nos habíamos olvidado del dador de la ley. Le pusimos mucha atención a la ley, no tiene nada de malo, pero la ley sin el autor de la ley solamente es papel y tinta, es piedra. Pero si tú le das prioridad al dador de la ley, entonces la ley tiene sentido. Y eso es lo que Waggoner y George estaban diciendo. No dejemos la ley, pero tampoco dejemos al dador de la ley. Regresemos a Jesús, que es el Señor del sábado, el Señor de la ley. Y al final del día, ¿qué es lo que sucedió? ¿Recibió la iglesia el mensaje? Muy simple y muy sencillo. La respuesta es absolutamente no. Los cancelaron. A los dos. Que David Gates, que Conrade, que Gambetta, que Rivera, que Enamorado y la lista. Cancelados. Puro disidente. Los cancelaron. Y tú dirás, ¿y usted de dónde saca eso? Pues Elena de White, simplemente léelo. Mensajes Selectos, volumen 1, página 23. Dice, la unwillingness, la falta de voluntad, de opiniones preconcebidas y de aceptar esta verdad, si la ampliamos, si es tan amable, esta verdad colocó el fundamento de una oposición compartida, manifestada en Minneapolis, en contra de los mensajeros Waggoner y John. O sea, que ya la iglesia venía con ideas preconcebidas, opiniones preconcebidas, y cuando escuchan a dos jovencitos que nadie los conocía, nadie sabía quiénes eran ellos, no tenían sus doctorados, ni eran líderes mundiales, es como que todo el mundo dijo, ¿y estos sapos de dónde vinieron? O sea, ¿y estos quiénes son? Ideas preconcebidas, ideas prejuiciosas. Se compartió una oposición manifiesta, junta, contra los mensajes de Waggoner y John. Y recuerden que ella había dicho que Dios los había mandado, Dios mismo, pero sigue diciendo,
Por excitada oposición, Satanás tuvo éxito, shutting away, en quitarle a nuestra gente en gran medida el poderoso mensaje, el poder del Espíritu Santo que Dios quería impartirle a su pueblo. El enemigo previno esto de una manera tan eficaz que al final del día la verdad que debería haber sido llevado al mundo, como los apóstoles la habían proclamado en el día del Pentecostés, esa luz, que es la luz que toda la tierra, con la gloria que en ella residía y por la acción de los propios hermanos, en mucho grado el mundo no la recibió. ¿Y sabes por qué el mundo no recibió esa luz y esa gloria de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir? Porque la iglesia no la recibió. Más adelante Elena de White va a decir que el Espíritu Santo se regresó llorando al cielo. Le dieron una bofetada. Le dijeron bye bye, lo cancelaron. Al mismo Espíritu Santo. Al mismo Espíritu Santo. Por eso le digo una etapa vergonzosa en la iglesia adventista. Sigue diciendo, como la lluvia tardía que había sido colocada por Dios y por el rechazo de los líderes de la iglesia, falló en llevarnos a cruzar el camino a la tierra prometida. Y en vez de esto, por haber rechazado ese mensaje, nos regresó de vuelta al desierto. Y por 40 años que ellos estuvieron murmurando y en rebelión como el antiguo Israel en Canaán, los mismos pecados nos han evitado el entrar al moderno Israel dentro de la Canaán celestial. Nunca en ninguno de los casos las promesas de Dios fallaron. Fue el espíritu de incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración entre los profesos que se llaman parte del pueblo de Dios, lo que nos ha mantenido en este mundo de pecado y de dolor por tantos años. ¿Por qué razón? ¿Porque Dios no quería dar su espíritu? No, porque ya nuestras ideas preconcebidas nos evitaron escuchar la nueva luz que Dios quería traer a través de dos jovencitos que eran Waggoner y Jones. El mensaje se rechazó. Carta 184, 1901. Quizás por muchos años tendremos que permanecer en este mundo por insubordinación. Y ya está hablando de la iglesia, por muchos años más. Y sí, ya tenemos casi 200 y aquí seguimos y Cristo no ha venido. ¿Por qué razón? Por insubordinación, igual que los hijos de Israel, pero solamente por la gracia de Dios. Su pueblo no añadirá más pecado sobre pecado, llevando mayor consecuencia a su propio equivocado curso de acción. ¿Cuál era el problema? Que la iglesia se insubordinó. ¿Y sabes en gran parte por qué la iglesia se insubordinó y no aceptó el mensaje? Ella misma lo dice: por los líderes. Oh, sí es duro. Por eso les dije que hay gente que va a sacar fuera de contexto lo que estamos diciendo. ¿Cuánta influencia puede tener un líder, un pastor en una iglesia? Mucha. ¿Cuánta influencia puede tener el presidente de una conferencia en un grupo de iglesia? Muchísima. ¿Cuánta influencia puede tener un presidente de una división? Muchísima. Es que en la iglesia adventista es así. Una vez que te cancelan, te cancelaron a nivel global. No es a nivel de un distrito, es a nivel del mundo entero. Por eso el pastor adventista cuida sus credenciales, para que no te cancelen. Porque si te cancelan a nivel global, ya estás en la lista negra. ¿Y qué tal que Dios te mandó a ti?
Y Dios te mandó a predicar y Dios te está usando a pesar de que acá te cancelaron. Bueno, es que hubo un problema en la iglesia. Y ese problema fue creciendo de a poco y la Odisea ni cuenta se dio. Elena de Guay estaba clara. Mira cuál era el problema que tenía la iglesia. Por años, la iglesia había estado mirando al hombre. ¿A quién estaba mirando? A su pastor, a su predicador favorito, a su evangelista favorito, al hombre. Y esperaba demasiado del hombre. Uy, me falló, el hombre me falló, aquel pastor me falló, el otro pastor me falló, aquel ministerio me falló. Porque en vez de haber puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, puso los hombres sobre mortales. Como la iglesia católica, ¿verdad? No, el Papa, hay que besarle las manos y besarle los pies porque es el vicario de Cristo. Al sacerdote hay que besarle la mano porque es el representante de Dios. Dice, la iglesia cometió el mismo error. Por años miró al hombre esperando demasiado del hombre, pero no mirando a Jesús, en quien nuestras esperanzas de eterna vida están centradas. Por tal manera Dios dio a sus siervos, Waggoner y yo, y Jones, un testimonio que presentaba la verdad como era en Jesús. Pongan los ojos en Jesús, no en la ley o la interpretación de los hombres de esa ley, como pasó en los tiempos de Jesús. Dice, le pones cargas al pueblo que ni ellos mismos pueden llevar. Con Jesús todo es posible, sin Jesús todo es imposible. Pero al final del día dice, Dios manda estos mensajes para que el pueblo volviera a colocar los ojos en Jesús. Más adelante ella va a decir que por muchos años demasiadas responsabilidades a nivel global en la iglesia se había puesto sobre pocos hombres. Ahora, si estos pocos hombres el diablo los controlaba el resto de la iglesia. El diablo es astuto. Y ya había muchos dentro de la iglesia que se creían arzobispos casi. Ya había muchos en la iglesia que se sentían intocables. Ya había muchos en la iglesia que por tener el título de vicepresidente o de presidente, ya demasiadas responsabilidades. Y sabes que hay una cosa que le aprendí al presidente Obrador en México: el poder corrompe. El poder corrompe. Y poder absoluto, absolutamente te echa a perder. Es más, mira lo que sigue diciendo ya un poquito más adelante. El hecho de que estos hombres deberían estar en un sitio sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la asociación general lo era, es un asunto del pasado. 1901. Y claro, esa cita se ha debatido por décadas. Dice, bueno, fue en ese tiempo, la iglesia cambió. ¿Realmente han cambiado las actitudes? ¿Realmente la iglesia ha cambiado su forma de pensar y dejar que el Espíritu Santo y la palabra de Dios sean la guía, base y fundamento de quiénes somos, de lo que hacemos, de lo que predicamos y de lo que decimos? ¿O son las reglas humanas los que controlan lo que digo, lo que hablo, lo que predico y lo que no predico? ¿Realmente cambiaron las actitudes desde Waggoner y Jones? ¿Recuerda lo que salió en Adventist Reviews con George Knight? Que por cierto también ya lo pusieron en la lista negra. Finalmente él dice ahí que las actitudes de los jovencitos, estos dos, dice que ellos eran medio prácticamente como que se les había subido la espuma a la cabeza. Y que como eran jóvenes, pues realmente, al final del día, tristemente, los dos apostataron. Waggoner y Jones al final terminaron fuera. El diablo es muy astuto. El diablo es muy astuto. Y tristemente desde 1888 la iglesia ha venido en un decaimiento espiritual. Y muchos han interpretado que porque hay más iglesias, hospitales, escuelas, colegios, clínicas y la lista sigue, la bendición de Dios. No, hermano, ¿sabes cuántas parroquias tiene la iglesia católica? ¿Sabes cuántos millones hay en el Banco Vaticano? ¿Sabes cuánto vale solamente la Basílica de San Pedro?
Si se trata de números, ya la Iglesia Católica nos ganó desde hace mucho. Son más de 1,200 millones, los adventistas somos ni 20, y de los 20 quítale 10. No se trata de números. Dios quería una definición de parte de la iglesia en aquel entonces. Pero por haber rechazado la lluvia tardía, el mensaje de estos jovencitos, al final del día, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es de que el Espíritu Santo regresó al cielo y la lluvia tardía se regresó con él. Y aquí seguimos todavía dando vueltas en el desierto, diciendo que somos el pueblo de Dios y sacándonos los ojos los unos a los otros, diciendo que somos el pueblo de Dios y hablando los unos de los otros, diciendo que somos el pueblo de Dios y trabajando el sábado, apostatando el sábado, diciendo que somos los hijos de Dios y con pecados que metemos debajo de la alfombra, pensando como que Dios no ve y no oye, y aún así esperando recibir la lluvia tardía. Y después nos preguntamos, ¿por qué no ha venido el Señor después de 200 años? Y Dios desde arriba nos dice, porque ustedes afrentaron mi Espíritu Santo. Por cierto, la iglesia rechazó los mensajes de Warren Jones. Pero ¿saben ustedes quién anduvo con Warren y Jones de arriba para abajo? Predicando. Elena de White. Elena de White viajó por todos lados con ellos para predicar el mensaje que los líderes rechazaron. O sea que ella anduvo con los disidentes. Sí, ella anduvo con Warren y Jones. Donde quiera que iban a predicar, ella decía, el mensaje que ellos predican tiene las credenciales del cielo, aunque los líderes lo rechazaron. Es triste decirlo, amigo y hermano, pero ella misma pagó las consecuencias de eso, porque después la mandaron a Australia. Es otra historia que contaremos en otra oportunidad. La exiliaron, porque la viejita se convirtió en un dolor de cabeza para ellos. Qué duro, qué duro. Ella misma lo dice más adelante. He viajado de lugar a lugar. Materiales de Elena de White de 1888, 545. He viajado de lugar a lugar atendiendo a juntas sobre el mensaje de la justicia de Cristo que se predicó. He considerado esto un privilegio, el estar lado a lado con mis hermanos y dar mi testimonio con el mensaje de tiempo en tiempo, porque vi el poder de Dios al atender este mensaje donde quiera que estaba siendo predicado. Ella dijo, tenía el sello de Dios, pero el pueblo ciego, sordo y mudo no escuchó el Espíritu Santo, pero puso los ojos en los hombres. No hemos cambiado mucho. No hemos cambiado mucho. Y si no hemos cambiado mucho, no podemos esperar mucho. O somos o no somos. Tú dirás, el pastor, ¿cómo critica a la iglesia? Ay, hermanitos, si las piedras hablaran. Pero ¿sabes por qué a veces uno no habla? Para que no pierda la fe en nuestra hermandad. Para que no se dé cuenta de las realidades que Steven Bohr sabe, pero calladito se ve más bonito. ¿O crees que él no sabe todo lo que está sucediendo? Pero el día que empiece a hablar, hasta ahí llegó. Aplaudo al pastor que se atrevió a hablar y lo cancelaron. Esas son las consecuencias de ser. Aplaudo a David Gates, que habla y lo cancelaron. ¿Y sabes cuál fue el pecado de él? De David Gates. Yo hablé con él, yo no lo conocía, me senté a hablar con él, ni siquiera lo conocía. Había escuchado algunos de sus sermones, ni siquiera sabía cuál era el asunto, que era el problema con él. Con esto termino. Escúchalo de la voz de él. Te va a abrir los ojos.
En un segundo comienza a hablar. Él mismo cuenta su testimonio. Hola, ¿qué tal, amigos y hermanos, mis queridos? Aquí estamos en Bolivia, habiendo llegado después de muchos días de trabajo, volando, viajando, entregando equipos materiales a los diferentes países del Caribe y Sudamérica para poder trabajar en el evangelismo y el adelanto de la obra de Dios. Doy gracias a Dios por tanto cuidado y tantos kilómetros de viaje, sin problemas, todo coordinado bien y habiendo llevado a cabo la obra de Dios que Él nos encomendó. Estoy aquí para contestar algunas preguntas. He recibido durante estos días, estas últimas semanas, he recibido varias llamadas de amigos que quieren recibir algo de información. Aparentemente ha circulado una carta de la Asociación General, escrito por uno de los, bueno, no dice la carta quién lo escribió, yo sé quién lo escribió, pero fue escrito por uno de los vicepresidentes de la Asociación General hace varios años atrás. Y las preguntas eran, ¿cómo nos relacionamos a esa carta? ¿Cómo ocurrió esa carta? ¿Qué significa? Y cómo debemos verlo, en qué luz debemos verlo. Así que, aunque normalmente para mí no es una gran cosa recibir algunas cartas y otras cosas, a la misma vez reconozco que mientras circula esta carta, hay personas, hombres y mujeres de Dios, que quieren sinceramente recibir una respuesta y entender mejor lo que aconteció hace unos años. Esta carta tiene una base en algo muy interesante. Primero, voy a volver atrás unos 20 años con el pastor Ted Wilson, un hombre de Dios. Cuando él fue vicepresidente por muchos años de la Asociación General, desarrollamos una amistad muy buena, muy amigable, y mantuvimos por correo electrónico esa relación por muchos años. De vez en cuando nos encontramos en diferentes juntas de uniones o en diferentes centros de prédicas, nos encontramos y mantuvimos la relación. Cuando el pastor Ted Wilson fue elegido a la presidencia de la Iglesia Mundial, yo le escribí una carta y de parte de nuestra institución Gospel Ministries Internacional le dije: estamos a su disposición, pastor. En esos días estábamos trabajando en más de 60 países, ahora estamos en 88, y le dije: nos ponemos a su disposición para poder trabajar juntos y para poder servir en cualquier forma. Trabajamos con medios de comunicación, trabajamos con orfanatos, colegios, primarias, obra carcelaria, aviación médica, evangelismo y en publicaciones, muchas áreas de trabajo. Y nos pusimos a su disposición para que el presidente pueda aprovechar estos talentos. Más de 300 personas profesionales trabajando como voluntarios al servicio del Señor. Él rápidamente me respondió y me pidió una cita. Tuvimos una cita en una de las reuniones y me dio casi 2 horas, donde hablamos de lo que hacíamos. Me hizo muchas preguntas y allí logramos descubrir que habría realmente la posibilidad de ser un apoyo a la iglesia bajo su presidencia. Él me mencionó que durante sus viajes, él reconoció que estamos trabajando en todas las divisiones, que tenemos proyectos, obras en cada división, en diferentes tipos de trabajo, desde la aviación, educación, medios de comunicación, qué sé yo. Entonces él me pidió lo siguiente, me dijo: David, reconozco que amas la iglesia, reconozco que eres leal a la iglesia y que a la misión de la iglesia tú has dedicado tu vida. Solo te pido que en el trabajo hagas un intento de enfocar en informar a las administraciones de lo que se está haciendo y poder coordinar con ellos. Haz un intento muy superhumano, si puedes, para poder realizar eso y mantener relaciones óptimas con las administraciones. Eso yo he intentado hacer, aunque existen algunas divisiones que tienen administradores con una teología bastante diferente que lo que existe en nuestras divisiones acá en Latinoamérica, la división sudamericana e interamericana. De toda manera, era un gran desafío y yo acepté y agradecí al pastor Ted Wilson por sus consejos y por su apoyo. Ese apoyo siempre lo he tenido. Ese apoyo moralmente lo tengo todavía. El problema fue para él me comunicó que
habían en ciertas divisiones, las mismas divisiones donde él también tenía dificultades, oposición, en Europa principalmente, algo en Australia también, en la división del Sur Pacífico. Él me dijo, te he apoyado y apoyo lo que estás haciendo, pero ha sido complicado para mí como presidente, siempre teniendo que defenderte en los diferentes lugares donde cuando me preguntan yo les digo, no, es un hombre consagrado, es un hombre dedicado al Señor, ama a la iglesia, es leal a la iglesia y siempre él ha mantenido esa posición y hasta ahora lo mantiene. Sin embargo, me dijo, no es mi trabajo, tengo muchas responsabilidades, no es mi trabajo siempre estar defendiéndote, porque tengo otras responsabilidades. Obviamente como presidente así lo tiene, lo reconocí. Voy a asignar a un vicepresidente que atienda tu caso y cuando alguien se refiere a David Gates, simplemente voy a decir, hablen con el vicepresidente. Tristemente, el vicepresidente que me asignó no tenía el mismo corazón tan tierno y pastoral como el pastor Ted Wilson. Él me asignó un vicepresidente conocido con una reputación de trabajar con mano dura. Hay de todo en la iglesia. Tenemos gente consagrada que son duras y gente consagrada que son tiernas. Entonces, hay de todo, tenemos que reconocer, pero me tocó uno de los duros. Y inmediatamente su primera carta fue como amenazarme con un palo sobre la cabeza si no obedecía. Pero yo le expliqué que yo estoy trabajando en divisiones y hago toda mi parte para poder coordinar y poder informar a las administraciones. Me dijo, vamos a tener una reunión. Y así se programó una reunión hace 2 años y casi 3 años ya. En unos 2 meses ya será, en un mes ya será 3 años. Tuvimos la reunión, mi esposa, este servidor, el pastor Mike Ryan, vicepresidente, y también vino el secretario, Dr. In, de la Asociación General. El Dr. In es un hombre muy tierno también, pero como tiene sus responsabilidades, él vino para acompañar, pero no maneja el asunto normalmente día a día. Entonces, tuvimos la reunión por casi 2 horas. Allí yo entregué todos los informes, expliqué nuestras filosofías, reglamentos internos de la institución, cómo trabajábamos en el mundo, cómo la iglesia ha crecido como resultado de nuestros frutos y que nosotros amamos tanto a la iglesia y queremos servirlo. El pastor Ryan sacó un documento con el doctor In que explicaron que algunas divisiones, mayormente 3 divisiones en principal, la sur pacífica, la de Australia, las divisiones intereuropea que se llama ahora, lo que era euroafricana, y la transeuropea. Esas 3 divisiones tenían algunas quejas serias y con esas 3 divisiones leímos las cosas y le dije, bueno, aparentemente en mi entender el problema principal son los medios de comunicación. Yo entiendo eso. Tener una red nacional de televisión o red de internet, aunque sea, permite que los pastores que normalmente son filtrados, que no se les permite predicar en algunos púlpitos porque usan el espíritu de profecía o se refieren a las profecías de Daniel y Apocalipsis, 2300 días, que no se permiten en algunos países de Europa y tampoco no se anima mucho eso en Australia. Entonces, al transmitir estos pastores y laicos con estos mensajes, era un problema para la división, porque así no podrían controlar los medios de comunicación. Controlan el púlpito, pero no pueden controlar los medios de comunicación. Después de hablar de esas dificultades, me hicieron 2 solicitudes. Me dijeron que querían que yo haga una carta enfocando en 3 puntos. Uno es pedir disculpas por cualquier error que haya cometido. Yo dije, con todo gusto, no soy perfecto, soy humano, cometo errores y con todo gusto puedo pedir disculpas cuando he cometido errores. Y también, segundo punto, aclarar si es que mis sermones son un poquito directos. A veces hablamos de las dificultades en la iglesia, los pecados en la iglesia, cosas que hay que corregir, que no son hechos con intención de crítica de la iglesia, sino con el propósito en amor de corregir la iglesia. Y número 3, de poner mi acuerdo con trabajar solamente en obediencia a los reglamentos. Entonces yo dije, perdona, ¿cuáles reglamentos, de cuáles estamos hablando? K05.
Sí, tengo copia aquí de K05. Tienen 6 puntos. Y 2 puntos de ellos están en contraste, uno contra el otro, le dije. Pero en su generalidad, K05 está claro y estoy dispuesto. Me dijeron, no queremos que trabaje con solamente con punto 6. Punto 6 está en contraste con punto 4 y lo vamos a leer más a rato. Entonces le dije, bueno, vamos a ver, voy a hablar con mi directorio. Gospel Ministries tiene un excelente directorio de hombres maduros, experimentados y respetados. Tenemos 4 pastores. Tenemos allí el expresidente de muchos años de OSI, que tiene ministerios por todo el mundo. Tengo el expresidente de Eden Valley, que es también una institución de salud muy respetada en Estados Unidos. Tenemos el expresidente jubilado de Wildwood Sanitarium and Hospital, que también es muy respetado por la iglesia, un hombre de mucho renombre. Tenemos el fundador y también director jubilado de Lorebrook Academy, una academia secundaria que hasta ahora funciona en Tennessee. Y mi padre, pastor jubilado, pastor y piloto jubilado, y tengo a un ingeniero de 3ABN. Entre todos, un equipo bastante equilibrado, respetado y bien centrado en la obra. Voy a hablar con mi directorio y vamos a poder responder. El directorio primero consideró los siguientes puntos a estas solicitudes. La segunda solicitud que me hicieron, además de la carta, es que dejemos de trabajar por 10 años. Me sugirieron que yo cierre los programas de aviación, que cierre los canales de televisión, que deje de hacer funcionar los colegios y primarias y cierre toda la obra mundial por 10 años y en esa forma calmar las aguas. Pero le dije, perdona, si yo hago eso, yo pierdo mi salvación, porque hay miles de personas. Mejor hasta ahí le dejamos. Cerrar su ministerio por 10 años para tranquilizar las aguas. Pues en 10 años se muere. Solo para que vean cómo se la gastan hombres que dicen que están al control de la obra de Dios y que piensan que están encima de este bendito libro. Y todavía esperas que haya revivamientos en la iglesia mientras hacen eso a hombres que están trabajando por Dios. Y todavía les llaman disidentes. Él ya está en la lista negra. Él ya está cancelado. Porque él decidió no cerrar el ministerio, porque Dios lo llamó a este ministerio. Es como Pablo, ¿verdad? Pablo dijo, bueno, ustedes no me llamaron, a mí Jesús me llamó. Él me tumbó del caballo, ustedes no me llamaron, fue Dios el que me llamó. Y con valor ha predicado. No se ha mantenido neutral. ¿Es humano? Sí. Igual que tú, igual que un servidor. La pregunta es, ¿ser o no ser? Él ya se definió. Conrad ya se definió. Pastor Pine. Walter Bate ya se definió. Y la lista sigue de muchos que se han definido. Y han pagado el precio de definirse. Pero hermanos, no podemos estar en dos aguas para siempre. O somos o no somos. O seguimos el escrito está de la palabra de Dios, o sigue la voz de los hombres. La decisión al final del día es tuya. La decisión es tuya. Pero recuerda que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No por lo que predican, por sus frutos los conoceréis. Y al final del día, amigo y hermano, aquel que se ha definido le llueve sobre mojado. Esa es una de las evidencias más grandes que el diablo está enfurecido contigo, porque lo que estás haciendo le está pisando los callos. Pero si tú dices, no, pastor, a mí nunca me pasa nada, pues no estás haciendo nada, estás en neutral, ni te va a pasar nada, por más que le aceleres, vas a seguir igual toda la vida.
por más sermones que te prediquen, por más arrebatamientos que haya, por más campañas que haya, por más semanas de oración, por más vigilas que haya, estás en neutral. Ni para adelante ni para atrás. Es más, hasta en neutral el carro se va más para atrás, ¿eh? Por eso, el tema del día de hoy, con mucho amor, hermanos, con mucho amor, para que el que tenga oídos oiga. Y no es porque uno que está sentado acá es perfecto, porque Dios sabe que Dios escogió la peor porquería de este mundo para predicar su verdad, entre los cuales me incluyo. Entre los cuales me incluyo. Porque no merezco ni abrir la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿quién merece abrir la palabra de Dios? ¿Tú? ¿Los de la administración? ¿Los de los ministerios? Oh, amigo y hermano, hay un juez que pesa los corazones. Y pesará el corazón y la obra de cada persona mientras estuvo en la carne. La pregunta es, el día que te pese a ti, ¿en qué lado de la balanza te va a encontrar? Esa es la pregunta. Porque tu ministerio al que apoyas te puede aplaudir. Tu iglesia a la que apoyas te puede aplaudir. Te pueden dar trofeos y diplomas y de todo. Pero a lo mejor allá en el cielo, dice ahí, perdido, al cielo no entra. ¿En dónde está tu lealtad? ¿En dónde está tu corazón? Oh, y no hablemos, miren, si hablara, mejor aquí le dejo. No nos metamos ya en camisa de 11 varas. ¿O no sabes lo que acaba de pasar con 3ABN? Que hace 3 años el director general de 3ABN se cansó de estar callado. Y dijo, llegó la hora de hablar. Se tiró un sermón que este sermón le queda cortito. No, este sermón está suavecito. No, el hombre habló de la homosexualidad. Dijo, ¿saben qué, hermanos? Condenamos mucho a los evangélicos de que porque pisotean el sábado y nosotros. Dice, pecados de libertinaje, homosexualidad dentro de la iglesia, y nadie dice nada y todo el mundo se calla, y empezó a hablar y hablar y hablar y hablar, y todo el mundo diciendo amén. Se sintió el Espíritu de Dios. Pero el año que siguió, recibió de críticas como no tienen idea. Es más, al tercer año que siguió, hasta cuando predicó, le pusieron al esposo a un lado. Se ve chistoso porque la esposa está parado con él y él está volteando y le dijo, ¿lo dije bien? Porque era tanta la gente que estaba llamando y criticándolo. Pero la pregunta es, si no hablamos nosotros, las piedras van a hablar. Y qué lástima que la Odisea, que tuvo la oportunidad de haber recibido el Espíritu Santo, le dio la espalda y lo mandó de regreso al cielo otra vez. Si estamos esperando que venga el Espíritu Santo, amigo y hermano, ¿sabes por qué? Es porque no ha venido. Por eso lo estamos esperando. Y la pregunta es, ¿cuál es la piedra de tropiezo que hace que no venga el Espíritu Santo? Pregúntate. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? Creo que es la misma de 1888. Tenemos los ojos puestos en el lugar equivocado. Tenemos los ojos puestos en el lugar equivocado. Y el diablo nos engañó igual que 1888. Si pudiera hablar de eso, hermano, si pudiera hablar, me amanezco hablando aquí. Es un tema que he estudiado, es el de 1888. Fui pastor 2 años ahí en la Universidad de Andrews. Tuve acceso a los archivos de 1888 en la parte de abajo de la biblioteca de Andrews University. Me los bebí todos los archivos. El presidente que estaba enfermo, y cuando venía la votación, cuando se iba a hablar del tema de la ley en Gálatas y todo eso, y Elena de White no había tenido una postura, y cuando se iba a hablar si el mensaje de Wagner y Jones venían de Dios o no, vinieron líderes de la iglesia. Él estaba enfermo en la cama, y ¿saben qué les dijo el viejito?
no apoyen el mensaje de esos muchachos. Desde la cama, enfermo, la influencia de los hombres. Mejor Elena de White vio en ellos, siendo jovencitos, el Espíritu de Dios moviéndolos. Si eres, te va a pasar lo que le pasa a él. Te van a cancelar. Te van a decir, cierra tu ministerio. 10 años, 10 años, qué ridículo. 10 años. Te van a quitar la credencial, te van a echar del ministerio, te van a dejar de apoyar monetariamente. Sí, hermano, esa es la consecuencia de ser. ¿Por qué creías que nada más ser cristiano es ir a sentarte y calentar una banca? No, ser trae consecuencias. Si somos amigo y hermano, ya lo dijimos a la entrada de este tema, vamos a ser rechazados, ridiculizados, perseguidos y hasta muertos. Y si no somos, pues entonces bienvenido al club de los neutrales. Bienvenido a aquellos que les pasa el Espíritu Santo por enfrente y ya no pueden verlo. Bienvenido al grupo de los calientabancas. Bienvenido al grupo que no les importa nada porque ya son tan indiferentes que les da lo mismo que el mal triunfe allá afuera y les da lo mismo mientras tengan su teléfono y su aire acondicionado prendido. Bienvenido al club de los neutrales. La pregunta con la que comenzamos es la pregunta con la que finalizamos. ¿Ser o no ser? Ese es el dilema. Mi pregunta para ti, en el nombre del Señor, amigo y hermano, es: ¿eres o no eres? Porque si eres, viene una consecuencia. Y si no eres, no pasa nada. Eres el consentido de Satanás. Te tiene dormido como gatito, acariciándote. O somos o no somos.